En este día, amigo oyente, continuamos con esta serie de salmos que son conocidos como los salmos Alel. Estos salmos comenzaron con el Salmo 113 y finalizan en el Salmo 118. Y estos eran entonados en las tres grandes fiestas que se celebraban: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de la Pascua, la copa pasaba alrededor 7 veces, y cuando se pasaba la copa, entonces se cantaba uno de estos himnos. Hay otros expositores de la Biblia que dicen que se cantaba los salmos 113 y 114 antes de la comida. Luego se cantaba los salmos 117 y 118 después de haber finalizado la comida. No hace ninguna diferencia en realidad la forma en que uno los presenta. El último que se cantaba sería el Salmo 118. Y ese es el himno que se menciona en los Evangelios cuando se dice que los discípulos que estaban con el Señor en el cenáculo cantaron un himno y salieron. Ya veremos algo de esto. El Salmo 117 tiene solamente 2 versículos, y es en realidad el capítulo más corto que tenemos en toda la Biblia. Ya que es tan pequeño, existe el peligro de pasarlo por alto, y a nuestro juicio creemos que hay aquí uno de los salmos más sorprendentes de este libro. Es, por cierto, el salmo más corto, y también es el capítulo más corto de la Biblia. No se puede tener menos de 2 versículos en un libro de la Biblia. Veamos en primer lugar lo que dice, y luego analizaremos. Leamos este Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo que tenemos ante nosotros es algo sobresaliente, y no nos queremos apresurar en pasar sobre todo esto. Tenemos aquí una declaración que obviamente es profética. Mira hacia el futuro, cuando todas las naciones, razas, tribus y lenguas de todos los continentes, de cada nación, se unirán en alabanza a Jehová y le adorarán como Señor. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿existe algo como esto a la vista aquí en este mundo en el presente? ¿Tiene alguna evidencia de esto acaso en su vecindario o pueblo? ¿Se está dirigiendo este mundo hacia Dios hoy? Hubo cierta época en el pasado, al comienzo del siglo pasado, cuando había muchos que pensaban que ya se acercaba el milenio. Ese era el día de los postmilenaristas, y tuvieron su día de reconocimiento. En ese entonces, los premilenaristas deberían huir y esconderse. Sería expulsada de la ciudad sin ningún preámbulo cualquier persona que hubiera sido lo suficientemente pesimista como para decir que se acercaba un gran período de tribulación en este mundo. Tenemos ahora una gran pregunta que hacer. Aquí dice, alabad a Jehová, naciones todas. Y nuestra pregunta es, ¿dónde está en el día de hoy la nación o las naciones que cantan alabanzas a Jehová? ¿Dónde están esas naciones que adoran y le alaban a Él en sumisión a Jehová? Esa es una pregunta muy fácil de contestar. Estamos seguros que sería muy difícil para cualquier persona encontrar una nación como esa en los días actuales. Pero este es el mensaje de los profetas. Zacarías dijo allá en el capítulo 2, versículo 11 de su libro, «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo». Y luego allá en el capítulo 14, versículo 16, Zacarías hace esta declaración, «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Evidentemente la adoración de todas las naciones está estrechamente relacionada con el retorno de Israel a Dios. Entonces corresponde hacernos otra pregunta. ¿Cuándo se cumplirá todo esto? Bueno, creemos que la respuesta la encontramos aquí en este pequeño salmo, de cómo y cuándo las naciones alabarán, adorarán a Jehová. Escuche lo que dice aquí. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Nosotros? Sí, Israel. Cuando Dios es bondadoso hacia Israel, eso se refiere a lo que vendrá en el futuro, al milenio, el fin de ese período de la gran tribulación, cuando Él llega a este mundo, y Él es benigno para con esta nación, y Él será bondadoso para con todas las naciones de la tierra. Y en ese entonces, se nos dice allá en Miqueas capítulo 7, versículo 20, «Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». Y en Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8 se nos dice, «Por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Por tanto, amigo oyente, usted puede darse cuenta que esto tiene referencia a aquel día que se acerca, a ese día en que todas las naciones van a alabar al Señor. ¿Tenemos alguna insinuación de esto en el Nuevo Testamento? Usted recuerda que cuando se reunió el primer concilio en Jerusalén, todos los allí presentes eran creyentes judíos, y ellos no podían comprender muy bien por qué las profecías del Antiguo Testamento no se estaban cumpliendo. Así es que Jacobo se puso de pie diciendo, «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre». Y amigo oyente, eso es lo que Dios está haciendo hoy, tomando un pueblo para sí entre los gentiles en la iglesia. Una iglesia formada por toda clase de gente, razas, tribus y lenguas que han sido unidas en un solo cuerpo. Y después, Jacobo sigue diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré». Bien, ¿después de qué? Después de que se lleve a la iglesia de este mundo, amigo oyente. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 16 al 18, leemos, «Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos». Así es, amigo oyente, tenemos aquí un salmo que tiene su mirada puesta en el futuro, cuando toda criatura en este mundo rendirá adoración a Dios. Y eso simplemente no está sucediendo en el día de hoy. Quizá esté sucediendo en el rinconcito donde usted vive, pero no tenemos evidencia de que esté sucediendo en otras partes del mundo. La gente simplemente no se está volviendo en masa hacia Dios. En el Salmo 67, versículo 7 leemos, «Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra». El que tenemos ante nosotros es un salmo tremendo. Es como una bomba atómica colocada aquí en medio de los salmos. Y debemos decir, amigo oyente, que cuando explote esta pequeña bomba atómica, usted no va a poder encontrar a ningún postmilenario o a ningún amilenario en ningún lugar, porque los hará volar a todos. Este es un gran salmo, aunque es pequeño. No lo pase por alto.